Vamos a dejar por un momento este tema de la seguridad ciudadana para hablar sobre otro tema también que resulta importante, que tiene que ver con la situación de los peajes. Esta semana hubo una movilización en Lima Norte. La gente ha salido a protestar por la presencia de los peajes. Ya todos sabemos a estas alturas del partido que la mayoría de peajes, tanto de rutas de Lima, mejor dicho, todo lo que tiene que ver con rutas de Lima y con línea amarilla, está pues bañado y dañado por el tema de la corrupción. El alcalde de Lima ha anunciado que se va a iniciar un proceso de renegociación para tratar de ver cómo mejorar el tema de los contratos, ¿no es cierto?, y evitar el constante aumento. ¿Pero es viable o no es viable? ¿Se puede renegociar el contrato? ¿Se puede anular? ¿No se puede anular? Para hablar sobre el tema estamos con César Castiglioni, él es experto en temas municipales, a quien le damos la más cordial bienvenida. Señor Castiglioni, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenido. Buenos días, ¿cómo está? Ya habíamos hablado durante la campaña municipal en algún momento sobre este tema, porque varios candidatos ofrecían que apenas entraran iban a anular el contrato y que iban a eliminar los peajes y que esto lo iban a hacer en respaldo de la población. Ya han pasado 6 meses de gestión, ya sabemos que estos peajes están marcados por el tema de la corrupción y no se pueden anular. ¿Cuál es la situación? El alcalde de Lima anunció que había convocado una sesión de consejo municipal para ver el tema de los peajes. Han terminado ellos formando una comisión. Comisión que debería presidirla él y con otros sectores, más que con regidores que no tienen mucha capacidad de decisión, para poder renegociar los contratos. A ver, renegociar en base a qué. Ese es el tema. Existen 3 escenarios. El primer escenario, que las cosas se queden como están. Y el segundo escenario, que vayamos a una renegociación. El segundo escenario, y el tercer escenario, que se pretenda desconocer todo esto y pateamos el tablero, lo cual nos traería unas serias consecuencias, toda vez que ya tenemos 2 arbitrajes, uno en Estados Unidos y el otro en Suiza, porque en el caso de uno del puente del río Chillón, precisamente donde se movilizaron los amigos del Cono Norte, de la zona norte, y el otro por 136 millones que fueron reconocidos por áreas que no fueron habilitadas por Susana Villarán para línea amarilla. ¿Qué es lo que tiene el tema es qué es lo que tiene la Municipalidad de Lima para renegociar? O sea, no se trata de decir solamente hay corrupción, que hay condenas en el Brasil, de Piñera, de los principales funcionarios de Odebrecht, sino se trata de demostrar una ecuación muy sencilla, que estos son obras productos de iniciativas privadas. ¿Cuánto han gastado en la iniciativa privada? ¿Cuánto han cobrado hasta este momento desde que han empezado a cobrar los peajes? Por ejemplo, Línea Amarilla empezó a cobrar apenas se firmó el contrato, sin haber hecho ningún contrato, sin ninguna obra. ¿Cuánto han subido los peajes? Han subido de 3 soles a 5.50. Entonces, haciendo una ecuación de que cuánto cuesta la inversión, cuánto ya han recuperado, se puede renegociar. Desconocer los contratos no es una idea muy inteligente,
porque estos contratos tienen la estabilidad jurídica por el dirigismo contractual. Hablamos de los efectos de lo que pueda pasar si es que se desconocen los contratos después de la pausa, señor Castiglioni. Le pedimos por favor que se quede con nosotros. Tenemos que hacer una pausa, son las 8:31 y vamos a hablar con Julio César Castiglioni de qué cosa es lo que puede pasar más adelante si es que finalmente ocurre un tercer escenario de desconocer los contratos. Esto lo vamos a saber más adelante a través de Semana Capital. Una pausa y retornamos. Capital, más cerca de ti. 8 de la mañana con 33 minutos, estamos aquí en Radio Capital hablando sobre el tema de los peajes. Esta semana hubo una movilización que terminó después con un enfrentamiento con la policía en la zona de Lima Norte, porque los vecinos están pidiendo y reclamando que se anule el peaje que está colocado, sobre todo en esta zona del peaje de Chillón, que está ahí, y que le complica a la gente porque señalan que tienen que pagar para entrar al distrito y tienen que pagar para salir del distrito. Estamos con Julio César Castiglioni, él es especialista en temas municipales, experto en derecho municipal, hablando precisamente sobre esta situación de los peajes. Él nos decía que hay un tercer escenario que podría ser el más riesgoso, que es que finalmente el municipio defina o decida desconocer los contratos que ya están firmados con las empresas que manejan línea amarilla y rutas de Lima. ¿Por qué este sería el escenario menos adecuado en caso suceda, señor Castiglioni? Porque estos están sujetos, vamos a ser sujetos a demandas internacionales, entre arbitrajes. Ya tenemos dos arbitrajes, uno en Estados Unidos, el otro en Suiza. Y entonces, al desconocernos, vamos a ser sujetos de que se nos presenten los arbitrajes y los vamos a tener perdiendo porque unilateralmente nosotros lo estamos desconociendo. ¿Qué es lo que tiene Lima para pedir la renegociación o aplicar la cláusula de la anulación que establecen ambos contratos, donde dice si media el interés público? ¿Qué es el interés público? Si se ha perjudicado el patrimonio económico de la comuna limeña y el patrimonio económico de los usuarios, que son el consumidor final. Lima tendría que tener un peritaje serio de que cuánto es la inversión, cuánto hasta este momento han cobrado. En un caso es 1.600 millones y en el otro es 1.100 millones. Ellos dicen que su inversión supera los 30.000 millones. Entonces, y la ecuación de la suma de los peajes que han venido de 3 soles hasta 5.50. Entonces, si nosotros demostramos que el cobro de los peajes son leoninos, que están inflados, que están sobrevalorados, entonces primero eso sería un argumento para la renegociación. Si no llegamos a ningún entendimiento, podemos pedir la nulidad a través de un arbitraje, diciendo los contratos están sobrevalorados, los años de recuperación son demasiados, según un caso es 33 y en el otro se subió a 40 con Susana Villarán, porque eran 30, y entonces Lima, sin apresurarse y sin demagogia, lo que tiene que hacerse es de las pruebas necesarias para demostrar que esos contratos son lesivos. No se trata de decir, en Brasil los han condenado. Claro. Oiga, sí, pues los han condenado a ellos, pero los que ahora administran los peajes dicen nosotros somos adquirentes de buena fe. Y eso no es verdad. ¿Por qué no es verdad? Porque la transferencia de las acciones se produjeron ya cuando estos señores habían sido capturados y habían ya procesos judiciales en cursos. No podemos argumentarlo de Susana Villarán porque es una detención de carácter preventiva, o sea, 24 meses, no tiene una sentencia. Del señor Castañeda, que habría recibido también una coima, hasta que no exista una sentencia. O sea, eso va a demorar. Lo que nosotros tenemos que demostrar
es que la inversión no guarda relación con los años que se les ha otorgado y con el alza de los peajes. Ahora, ese es el tema. El último fin de semana hubo un reportaje periodístico en donde se establecía, por ejemplo, que se había hecho un estudio y que se había, a propósito, planteado una inversión menor, ¿no es cierto?, para después hacer unos reajustes y que finalmente la empresa pudiera ganar más plata. Entonces, esto tendría que demostrarse a través de este peritaje, sí. O sea, de que se dijo, va a costar tanto, pero cuando en verdad pues iba a costar mucho más y que finalmente Lima es la que termina pagando. Claro, ¿no? en algún caso ha habido adendas, en otro caso ha habido actas de ampliación, o sea, algunas personas entendidas en derecho dicen, no, debería ser en adenda. Oiga, perdón, le pongas el nombre que le pongas, claro. Ampliaron el contrato y en consecuencia es una adenda, así no tenga la formalidad de la adenda. El contrato crea una relación jurídica entre dos partes. Claro, en fácil, yo le digo al señor Castiglioni, voy a hacer un contrato con él, yo le voy a hacer un trabajo y le digo que me va a costar unos 20 millones de dólares aproximadamente y firmamos el contrato, ¿no es cierto? Cuando en verdad el contrato la obra me va a costar 40 millones. Eso es lo que ha pasado, para hablarlo en fácil, y después le voy a decir al señor Castiglioni, yo le dije 20, ¿no? Pues sabe que me va a costar 40. Empecemos ampliándolo a 30 y hagamos una adendita de contrato, ¿no? Y después otra vez por 40 y después por 50 y así la obra aumenta su costo, entonces, ¿no? lo que Lima tiene que demostrar es que realmente estos contratos son lesivos. Y la única manera de demostrar es con un peritaje. O sea, lo que existen son informes de la Contraloría frente a los dos arbitrajes que tenemos a nivel internacional, pero no hay un peritaje a las obras. Y eso es lo que se tiene que hacer. O sea, podemos contratar el mejor de los estudios a nivel nacional o a nivel internacional, pero si no le damos las armas, los elementos para poder iniciar un arbitraje de oficio, o sea, el arbitraje es que yo presento la demanda, lo demando internacionalmente, en Suiza, lo demando internacionalmente, entonces mi demanda tiene que estar acompañada o escoltada de pruebas. ¿Cuáles son las pruebas? Más allá de de los dichos que a Susana Villarán le dieron 10 millones, que a Castañeda le dieron $100,000, o sea, más allá de eso. Así se pruebe eso, pero mientras no estén condenados, eso no es un elemento de probatorio, es un indicio razonable. Hay que revisar los papeles, revisar los contratos, los expedientes técnicos, ¿no? Claro, el alcalde está en su medio año de gestión, tienen 4 años, en medio año puede hacer un peritaje y vale la pena hacer el esfuerzo despacio porque los peajes tienen 40 años, o sea, le vamos a agradecer mucho al señor Muñoz que haga las cosas bien para que se resuelvan esos contratos porque tienen 40 años, o sea, supera el tiempo de gestión del señor Muñoz y de varias gestiones más, y en consecuencia Lima Metropolitana tiene que hacer las cosas bien y no simplemente hacer bulla, muchas veces sin estar enterados de los peajes. Y el alcalde de Lima dijo, no voy a permitir ningún peaje que esté manchado de la corrupción. Muy bien, nos ha dicho hasta el momento de los 18 peajes que hay en Lima, 8 que maneja lo que eran OAS, Línea Amarilla tenía las nuevas rutas de Lima. Entonces se nos ha dicho cuáles son los peajes manchados de la corrupción a este momento. No. Porque el peaje también que administran es el peaje de evitamiento y ese peaje ya existía. El peaje que administran era el de la zona norte, pero de norte a sur. Claro. Que eso se hizo en 1992. Yo recuerdo porque la alcaldesa de Puente Piedra salió a protestar. Ese peaje debería salir, por ejemplo, pero eso el gobierno lo puso. Quien administra los peajes a nivel nacional es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Lima no tenía facultades para crear peajes. Lima tenía solamente un acuerdo con el alcalde Andrade para tener el peaje de evitamiento. Y con esa administración y con la complicidad del poder... Está en manos de MAPE, supuestamente, claro, ¿no? MAPE hoy día es una empresa fantasma, porque no administra ningún peaje.
y se dedican a hacer caballetes, se dedican a hacer obras que supuestamente, a hacer el seguimiento de las obras que estaban haciendo. Lima le tiene que transferir, y fíjese en la situación grave que está EMAPE, Lima le tiene que transferir recursos económicos a EMAPE para que pague su planilla. Cuando antes era la inversa, la caja chica de Lima era EMAPE por los peajes. Y como EMAPE hoy día no maneja ningún peaje, ninguno, en absoluto, entonces EMAPE se está dedicando a hacer otras cosas. Yo creo que con lo justo se conforma con el 2 o 3% que le deriva a Rutas de Lima y... Que recién ha empezado a derivar, pero que es un tema que entra a la caja metropolitana, a la caja de la Municipalidad Metropolitana de Lima, y de ahí se distribuye. Eso fue una política del señor Castañeda, o sea, todo lo que recaudaban las empresas municipales entraba a la caja de la Municipalidad Metropolitana de Lima, y era la Municipalidad Metropolitana de Lima la que distribuía el dinero. Y eso que se salvó, porque en un consejo hubo la posibilidad de discutir de que ya no se le diera nada de MAPE y que más bien ya todo quedara en manos de las empresas privadas. Felizmente esto no pasó a mayores. Estamos viendo en imágenes lo que estábamos viendo hace un rato en imágenes lo que pasó en Lima Norte por el peaje de Chillón, pero es que ha sido lo más notorio, lo más impactante, pero en la zona sur también en Lurín hay protestas por esta situación. ¿Se puede tomar alguna medida, señor Castiglioni, un poco para ir terminando? ¿Se pueden tomar algunas medidas respecto a este tema en Chillón, respecto al Lurín, sacar algún peaje? Sí. ¿Algo se puede hacer al respecto? Si vamos a conversar, podemos pedir la suspensión del cobro de alguno de los peajes, como punto de partida de la conversación, del cobro de los peajes. Ese sería un acto de buena fe de las empresas. O sea, pero lógico, pues que las empresas no son compradoras de buena fe, eso sí Lima tiene que demostrárselo, o sea, no son compradoras, ellos dicen somos compradoras de buena fe, no es verdad, eso es absolutamente, eso es lo único que les podemos demostrar. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es que Lima tenga las pruebas suficientes para demostrarle a las empresas que primero los contratos son leoninos y que segundo que no son compradores de buena fe. Muy bien, entonces hay que estar pendiente a ver qué ocurre, cuáles son las medidas que va a tomar el alcalde Jorge Muñoz en los próximos días, y esperemos pues que esta mesa de diálogo funcione, ¿no? Pues las empresas han dicho que sí, que se van a sentar a conversar, que no tienen ningún problema, veamos a ver qué cosa hay también. Sí, pues, pero si la comisión está integrada por regidores, los regidores no tienen capacidad de decisión, lo que se acuerde van a ir a darle cuentas al señor Muñoz. En consecuencia, creo que se tendría que formar una mesa de diálogo de un alto nivel entre el MTC, la Municipalidad de Lima, representada por su alcalde, el MTC por un viceministro, el ministro no podría estar por sus múltiples ocupaciones, y llegar a una solución, porque no olvidemos que lo de Línea María va hasta Pucusana. Claro. Entonces, tenemos que ser serios en esto, porque los regidores no pueden hacer actos ejecutivos. En consecuencia, la ley se los prohíbe. Y si hacemos una comisión de regidores, va a ser una comisión simplemente de trabajo, y más no una comisión de decisiones, de toma de decisiones, y eso sí es perder el tiempo. Muy bien, señor Julio César Castiglioni, le agradecemos por haber conversado con nosotros y por haber dado algunas luces también respecto a este tema, y esperemos saber pues en qué termina esta comisión, esta mesa de diálogo. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Julio César Castiglioni, experto en Derecho Municipal, estuvo con nosotros conversando sobre el tema de los peajes en Lima. Hacemos una pausa y al retornar seguimos recibiendo sus llamadas. Retomamos el tema del Congreso de la República. ¿Qué piensan ustedes que va a pasar el martes? ¿Qué debe ocurrir con el Congreso en esta bronca que está teniendo con el presidente de la República? 212-5353, el número telefónico de Radio Capital para volver con lo último aquí en Semana Capital. Sube nomás, sube.